Hola, gracias por acompañarnos. Este es el espacio para que sus ideas y las iniciativas del gobierno se encuentren. Es la hora de conectarnos en esta Urna de Cristal TV. Urna de cristal. Urna de cristal. Urna de cristal. Colombia, 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 participa. La urna está abierta. Abrimos la urna de cristal para que usted participe de las acciones del Gobierno Nacional. Con un clic en nuestra página de internet www.urnadecristal.gov.co puede preguntar por asuntos que son de su interés. Además, sus comentarios nos pueden llegar también a través de Twitter, @urnacristalgov, o a través de la página de Facebook, Urna de Cristal. Esta semana analizaremos el TLC, sus retos y oportunidades. Señor presidente, muy buenas noches. Buenas noches, Andrea. Y un saludo a todos los colombianos que nos están viendo. El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia, que comenzó a regir el pasado martes 15 de mayo, es algo a lo que aspirábamos desde hace no 8 ni 10, hace más de 20 años, cuando nuestro país comenzó a abrir su economía y nos fijamos como una prioridad el tener acceso libre y permanente al mercado más importante del planeta. Pues bien, hoy ese sueño es una realidad. Los tratados de libre comercio, como cualquier acuerdo en la vida, tienen siempre ganadores y perdedores. En el caso del TLC con Estados Unidos, los primeros, es decir, los ganadores, son la gran mayoría, en tanto que los segundos pueden tener la seguridad de que van a contar con el apoyo del gobierno para adaptarse a las nuevas circunstancias. Se calcula que este TLC nos va a ayudar a crear por lo menos 500,000 de empleos en los próximos 5 años y que va a jalonar el crecimiento de la economía y va a producir ese jalón en forma permanente, un crecimiento adicional entre 0.5 a 1% en forma permanente. Con el TLC se acaba además la incertidumbre para el país sobre la extensión o no de los beneficios arancelarios que nos concedía en forma unilateral y a veces hasta caprichosa Estados Unidos. ¿Y qué significa esto? Que se genera un ambiente de estabilidad que atrae más inversión y esa inversión se traduce en algo muy importante, en más empleo. Claro está que para sacar el máximo provecho de los beneficios que nos va a traer este tratado, tenemos que trabajar todos juntos, todos unidos, para hacer que nuestro país sea cada vez más competitivo y por ende generar bienestar a los colombianos. En infraestructura, por ejemplo, tenemos listos proyectos para conectar nuestros centros de producción con los puertos, algunos de los cuales acabamos de adjudicar hace unos días a un grupo de ingenieros contratistas en licitaciones que sumaron 2.7 billones de pesos. Los planes que tenemos para invertir en infraestructura vial, en una infraestructura férrea que queremos construir, en mejores puertos y mejores aeropuertos, no tiene precedentes en el país. Y también tenemos programas de apoyo a los productores agropecuarios para que se adapten a las normas fitosanitarias y tenemos programas de impulso a los pequeños y medianos empresarios exportadores y muchas otras tareas que se tienen que adelantar para aprovechar bien el TLC. Nuestro objetivo es que el tratado que comenzó a regir esta semana se traduzca al final en una mejor vida para los colombianos. Con el tratado se venderán más productos de nuestro país en Estados Unidos, con lo que todo esto significa en materia de bienestar y de creación de empleo. Además, los empresarios colombianos podrán comprar a menor precio los equipos que importamos y que no producimos aquí, como
maquinarias o insumos que necesitan para producir sus bienes, lo cual vuelve a nuestros empresarios más competitivos, pueden crecer y pueden generar más empleo. En suma, con este tratado ganan los trabajadores y ganan los empresarios. Y también ganan los consumidores, que podrán escoger entre una oferta más amplia, de mejor calidad y a más bajo costo, en beneficio de su propio bolsillo. Hoy, en esta urna de Cristal TV, queremos que los colombianos conozcan mejor, que se familiaricen con lo que pueden esperar y lo que no pueden esperar de este nuevo e importante, tal vez el más importante Tratado de Libre Comercio de nuestra historia, que por fortuna ahora ya tenemos en plena vigencia. ¿Cómo le va a afectar este tratado sus vidas? ¿Cómo les va a afectar este tratado su economía familiar? ¿Cómo sacarle mejor provecho como empresarios o como consumidores? ¿De qué manera ayudará este tratado al crecimiento del país, a la creación de empleo, a reducir la pobreza? El programa de hoy les va a ayudar a resolver estas y otras dudas y a comprender por qué el Tratado de Libre Comercio, que hoy nos vincula con el mercado más importante del mundo, con los Estados Unidos, es una de las mejores noticias que ha tenido el país en los últimos tiempos. Bienvenidos. Gracias, señor presidente. 500,000 de empleos en los próximos 5 años ayudará a crear este TLC, además de la comercialización de por lo menos 1.000 productos colombianos que tienen un enorme potencial exportador y que podrán ingresar a los Estados Unidos sin arancel. Hernando José Gómez es desde el mes de enero el zar de estos acuerdos internacionales. Su amplia experiencia como negociador del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos lo convierten en uno de los personajes más conocedores de este tema en el país. El Gobierno Nacional le encomendó la tarea de liderar la estrategia integral para manejar el libre comercio con los distintos países con los que Colombia está firmando acuerdos y adecuar la reglamentación que se requiere para que se vean más exportaciones, más empleo y la incorporación de nuevas tecnologías al país. Bueno, con relación a este Tratado de Libre Comercio, hacia el año 2002 se estaba evaluando la necesidad de generar una estrategia activa de inserción en los mercados internacionales. En ese momento, ustedes recuerdan, Colombia todavía pasaba una situación difícil, desde el exterior se nos veía con sospecha, éramos a los ojos de algunos un estado, incluso un estado paria, un estado fracasado, y en ese sentido no había muchos estados que quisieran negociar con nosotros. Hicimos un ordenamiento de los países que quisieran eventualmente negociar con nosotros. Encontramos que los únicos que querían negociar con nosotros, que tenían una disposición en ese momento, eran Estados Unidos, y también nos había manifestado la India posible interés. En ese sentido, pues no había, pues evidentemente la escogencia era clara. Estados Unidos tiene una economía que es complementaria a la colombiana. Nosotros exportamos materias primas, bienes manufacturados livianos, ellos nos exportan maquinaria, equipo, bienes intermedios. Era un gana-gana a todas luces. Entonces, evidentemente se decidió empezar con ese proceso. No obstante, lo anterior, evidentemente, había algunos sectores que tenían grandes temores de qué podría suceder con la negociación con Estados Unidos, y además, como esta negociación no solamente se trata de eliminar aranceles, sino también incluye temas de inversión, temas de propiedad intelectual, temas de compras públicas, en general el colombiano promedio no entendía cuál era el alcance y las implicaciones que esto iba a tener. Y alrededor de eso se tejen muchas leyendas, se tejen muchos mitos, que íbamos a perder el acceso a los medicamentos genéricos, que con la propiedad intelectual se iban a patentar los árboles de la Amazonía, que se iban a llevar el agua al país, que había todo, y evidentemente también sectores que, como el arrocero o el de los pollos, pensaban que esto podría generarles grandes dificultades. Esto implicó generar una pedagogía y generar
un esquema de participación muy participativo en la negociación y por eso se crea el cuarto del lado. Se le dan amplísimas oportunidades de participación, no solamente al sector privado colombiano, sino a toda la sociedad civil y a las regiones, y por eso simultáneamente empezamos a trabajar en la agenda interna. ¿Qué tenemos que hacer internamente? ¿Qué apuestas productivas podemos lograr para que podamos llegar y aprovechar adecuadamente y sacarle la mayor ventaja a esta negociación? En ese sentido, en su momento el presidente Uribe pues da la instrucción al ministro Jorge Humberto Botero de armar el equipo negociador, iniciarla. Ellos me designan a mí como jefe del equipo negociador e iniciamos el proceso en un marco, digamos, de un comienzo de mucho temor de muchas personas a crear un proceso de una construcción de confianza que nos permite 2 años más tarde llegar con un consenso bastante amplio alrededor de los beneficios del tratado. En unos minutos volvemos con usted, doctor Hernando José, porque queremos invitar a este especial de Urna de Cristal TV al ministro de Agricultura, doctor Juan Camilo Restrepo, quien ha sido enfático en resaltar los esfuerzos del Gobierno Nacional para apoyar a los agricultores y ganaderos en materia administrativa y presupuestal en esta nueva etapa. Ministro, ¿cuáles son los beneficios del TLC para su sector? A mediano plazo, los grandes beneficios para el sector agropecuario es que va a tener acceso con 0 arancel a un mercado tan importante como el de los Estados Unidos, 300 millones de consumidores con $40.000 de ingreso per cápita año. Sectores, por ejemplo, como las flores, significa que ya no dependen de las aleatorias rebajas arancelarias del llamado APDEA, sino que tienen 0 arancel permanentemente sin sometimiento a los sobresaltos. Sectores como las frutas, las verduras, las hortalizas, tal como lo muestra la experiencia centroamericana, pueden ser las primeras en tener acceso y posibilidades de venta al mercado de los Estados Unidos. La Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, es la asociación gremial que integra agricultores, ganaderos, piscicultores, silvicultores, profesionales de la producción rural. La SAC lleva la representación y vocería de los productores del agro. Su presidente es Rafael Mejía López, con el que queremos complementar desde su gremio cuáles son los beneficios del TLC con los Estados Unidos que entró en vigencia el 15 de mayo. Doctor Mejía. En primer lugar, la SAC solicitó y se pudo hacer lo siguiente. 1. Acceso real de nuestros productos a Estados Unidos, porque las barreras no arancelarias dentro del plan de la APDEA eran uno de los grandes impedimentos. Entonces todos los productos que estaban cobijados quedaron, más los que se adicionaron. En segundo lugar, se solicitó gradualidad. ¿Por qué? Por la diferencia de economías. Algunos productos muy sensibles como el arroz tuvieron 19 años y 6 años básicamente para empezar esta desgravación. El caso de los trozos de pollo fue exactamente lo mismo, 18 años y 5 años para poder empezar. Y finalmente yo diría que en tercer lugar fueron las ayudas internas y los subsidios a la exportación. Aparentemente vamos a tratar de controlar todo lo que son los subsidios a la exportación que no se aceptaron, y como en las ayudas internas se sabía que iba a ser muy complejo, en Colombia se diseñó el Plan Agricultura de Ingreso Seguro, o llamado DRE. Este es un programa de crédito para pequeños, medianos y grandes productores para impulsar el desarrollo y la competitividad. Con estos 3 beneficios, lógicamente, si el gobierno cumple lo que hemos venido conversando desde el año 2005-2004 para poder sacarle partido a este tratado, va a ser manejable y se van a abrir grandes oportunidades para el sector agropecuario. Estos son los beneficios para el sector, pero ¿cuáles son los retos que se plantean desde el Ministerio de Agricultura para que el TLC con los Estados Unidos genere más competitividad, pero también más desarrollo para el campo? Los retos son de 2 índoles. 1, obtener los permisos, las autorizaciones fitosanitarias para que nuestros productos puedan ingresar con inocuidad y sin dificultades por las leyes sanitarias.
En eso se está trabajando, recuperando tiempo perdido desde que se aprobó el TLC hace 6 años, en donde se dejó mucho por hacer, lo estamos haciendo ahora. Y el otro reto es que algunos sectores que reciben amenazas del TLC, tipo el arroz, tipo las flores, más que las flores, perdón, la leche y el frijol, puedan utilizar las ventanas de oportunidad los próximos 6, 7 años para hacer una reingeniería, una reconversión de su productividad, a fin de cuando ya lleguen a cero los aranceles, de allá para acá, encuentren unos sectores más bien acondicionados en el sector colombiano y que puedan aguantar la dura competencia que les viene. Y para la Sociedad de Agricultores de Colombia, estos son los retos. Los retos son varios, pero son retos compartidos entre el gobierno y el sector privado. Uno es la producción y la mejor competitividad que desarrollemos a través de ciencia, tecnología, de inversión que nos van a dar una mayor productividad a nivel fincas. Pero para poder sacar nuestros productos necesitamos un entorno macro que debemos intensificar, que es la infraestructura, carreteras primarias y también secundarias y terciarias, los distritos de riego, las plantas de secamiento, los silos de almacenamiento, redes de fríos, sin mencionar puertos, aeropuertos, ferrocarriles. Pero también continuar, como se ha venido haciendo, un impulso mucho mayor al ICA, al INVIMA, para lograr admisibilidad no solo con Estados Unidos, que es muy importante, pero también con todos los países que hemos hecho tratados y con los que vamos a hacer tratados. Y a su vez para defendernos en el sentido de que no lleguen productos con problemas fitos o sanitarios a nuestro país. Esto es Urna de Cristal TV con el especial TLC, Retos y Oportunidades. Hacemos una pausa y ya regresamos. Urna de cristal. Quédese con Urna de Cristal. Yo invito. Gracias. No, lo daña. ¿Y si es falso? Falso lo que está haciendo. Es mejor tocar. Sienta el relieve. Mirar la marca de agua y el hilo. Van por dentro del papel. Y girar. Si ve, cambia de color. Y si aún no está seguro, compárelo con otro del que no tenga dudas. Tocar, mirar y girar. Elemental. Vive un país de fantasía y alegres corazones, de magia e ilusiones, de paisaje y poesía. Vive Colombia, el país que llevas en el corazón. Vive momentos de alegría, aventuras fascinantes, viaja a lugares alucinantes con la gente más bonita. Vive Colombia. Vive Colombia, el país que llevas en el corazón. María, señor, ¿qué pasa con esta camisa? Qué raro, pero si yo la acabo de bajar de la cuerda. Pero me parece que lo hubieran lavado. Oye, ¿a usted qué le pasa? Llevo una hora aquí plantada. A las empresas de servicios públicos, usted también puede reclamarles cuando no esté de acuerdo con el servicio que le prestan o con lo que le cobran. Reclame primero ante las empresas de servicios públicos, porque reclamar sí vale la pena. Superservicios, más cerca de todos. Continuamos con Urna de Cristal. Participa, la urna está abierta. Gracias por continuar con nosotros. En materia industrial, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que entró en vigencia el 15 de mayo, beneficiará a las pequeñas y medianas empresas, promoverá la reducción de costos en producción, aumentará la competitividad nacional y la posibilidad de ofrecer mejores precios a los consumidores. El Ministerio de Comercio tiene un segmento especial en su página web www.mincomercio.gov.co con 100 preguntas del TLC para que el ciudadano las pueda consultar. El viceministro de Comercio, Gabriel Duque, amplía los beneficios. Muchas gracias. En primer lugar, para entender los beneficios es bueno que la ciudadanía sepa qué es y qué no es un tratado muy brevemente. Un tratado es un contrato entre países. Un tratado es un puente que se crea, un puente que elimina trabas, da seguridades
y elimina la discriminación para los bienes, los servicios y los capitales. Acabamos de hacer un puente inaugurar el 15 de mayo con nuestro principal socio comercial, con el que comerciamos más o menos el 32% de lo que hacemos con el mundo. Un país de más de 310 millones de habitantes con un ingreso per cápita como 7 veces el nuestro. Un país que compra y consume absolutamente de todo. De modo que a mí no me gusta decir que hay un beneficio otro, dependerá un poco de los colombianos. Eso es lo que podría decir. Beneficios, eliminación de trabas y oportunidades para atender a esos empresarios y oportunidad para que nuestro aparato productivo se aprovisione de lo que importamos de ese país, que son sobre todo materias primas y muy importantemente bienes de capital. Una oportunidad de ser más competitivos tener a nuestros consumidores también más satisfechos, con más bienes y servicios, y desde luego consumidores también más satisfechos en Estados Unidos con la increíble oferta que tenemos nosotros. Según la encuesta de opinión industrial realizada por la ANDI, el 68% de los empresarios colombianos se están modernizando tecnológicamente para enfrentar el acuerdo comercial. Precisamente el presidente de la ANDI, Luis Carlos Villegas, comparte la complacencia y el optimismo de los empresarios por los beneficios que se esperan del TLC con Estados Unidos. Yo creo que el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos es uno de los instrumentos más estudiados en la historia económica de este país. Llevamos cerca de 9 años haciéndole todas las mediciones y probabilidades y hemos llegado como a un consenso en que en el primer año pleno de su vigencia esta economía puede crecer un punto adicional al crecimiento normal. Eso significa creación de empleo de buena calidad de entre 300 y 500 mil empleos. Esos dos hechos justifican por sí la existencia de este tratado, al cual se unirán otros también muy importantes, como el tratado con la Unión Europea, el que ya tenemos con Canadá y en el futuro el tratado con Japón. El Gobierno Nacional está haciendo de forma virtual seminarios para ilustrar a los empresarios del país en cómo hacer los primeros negocios, cuáles son las herramientas de financiación y los beneficios que tendrán los 16 sectores que forman parte del programa de transformación productiva. El viceministro de Comercio conoce muy bien los retos del país frente al TLC con Estados Unidos. Muy bien, sobre los retos de este tratado. Como lo dije anteriormente, este tratado es un puente que hemos construido los gobiernos, un puente que no es un fin en sí mismo, sino es un medio. Uno no hace un puente para que quede allí, el puente es para ser cruzado. ¿Y para quiénes se hizo? Para los empresarios y para los consumidores colombianos, para que este puente y estas oportunidades se vuelvan empleo y de alguna forma una contribución para reducir nuestros problemas de pobreza y otros retos que tenemos en el país. El principal reto es los empresarios. Tenemos que pensar que los consumidores y a quienes les producimos nuestros bienes y servicios no son solamente los 7 millones, 8 millones de bogotanos o los 46 millones de colombianos. Allá afuera, en Estados Unidos, hay 310 millones de personas que están allá, al otro lado del puente. No van a venir a tocarnos la puerta, a decir usted qué es lo que compra. Algunos de estos tendrán esa fortuna, pero nada reemplazará la actitud proactiva que nosotros hagamos de venderle a ese mercado o a las empresas que están pensando atender ese mercado. Y como le digo, es un tratado de varios. Tenemos también tratados con otros países, por ejemplo, de toda Latinoamérica, con Canadá, muy importante, y muy próximamente también con la Unión Europea. Lo que queremos es que la ciudadanía y el sector empresarial colombiano comience a pensar que las oportunidades están allá afuera y requieren de nuestro impulso para hacer valer todo lo que nosotros tenemos y nuestro principal recurso, nosotros mismos, nuestro recurso humano. La visión a mediano y largo plazo del sector industrial está enfocada hacia la competitividad y tiene diferentes líneas de acción. Aumento en la productividad, búsqueda de nuevos clientes y proveedores, estudios de mercado, compra de materias primas, reducción de costos y desarrollo de nuevos productos. Estos son los retos que tiene Colombia según el gremio de los industriales. El Tratado de Libre Comercio básicamente lo que hace es amarrar a Colombia a las grandes corrientes económicas y políticas del mundo. Hacer que nuestro comportamiento sea un comportamiento plenamente acorde con el estado del arte en materia política, democrática y en materia económica.
Eso garantiza reglas de juego para los agentes económicos. Eso garantiza un gran avance en materia tecnológica y de competitividad. Pero yo creo que el reto más grande que tiene Colombia es poder desatrasar su infraestructura. Nosotros tenemos una infraestructura que básicamente está a 50 años detrás de la economía. Y ese es el gran asunto, poder conectar las grandes corrientes económicas del mundo con el centro del país, con todas las regiones colombianas, de tal modo que los beneficios de esa vinculación al mundo fluyan por toda la geografía nacional y no se concentren solo en pocos sitios. Sí, yo diría que el gran reto es la infraestructura. Gracias, doctor Villegas. Y volvemos con el zar de los acuerdos, doctor Hernando José. Después de escuchar a gremios como la SAC y la ANDI y el optimismo para volver el TLC con Estados Unidos una gran oportunidad, ¿qué podemos decirle a los colombianos de por qué este tratado es una de las mejores noticias para el país en los últimos tiempos? El TLC es una gran noticia para el país porque le abre una cantidad de mercados a los productores colombianos. Le multiplica un mercado potencial por lo menos por 40 veces vis a vis el tamaño que tiene nuestro mercado interno. En ese sentido, muchos productores colombianos van a poder llegar sin pagar aranceles, sin pagar impuestos con sus productos a los Estados Unidos. Estados Unidos es nuestro mayor mercado, nuestro mayor socio comercial, y en ese sentido ya hay muchos exportadores colombianos que conocen cómo llegar, cómo comercializar, y con el apoyo de ProExport podemos abrir gran cantidad de posibilidades y incrementar sustancialmente el número de productos que podemos llevar a ese mercado. Eso obviamente repercutirá en forma muy positiva sobre la cantidad de empleo que se puede generar en el país, la cantidad de nuevos emprendimientos, nuevas empresas que se pueden crear alrededor de negocios de exportación, y por ende todo esto se reflejará en mayor ingreso, en menores niveles de pobreza y en mayor nivel de bienestar y prosperidad de todos los colombianos. Estamos en Urna de Cristal TV con este especial del TLC, retos y oportunidades. Ya regresamos. Urna de Cristal. Quédese con Urna de Cristal. Recuerdo mucho el día que empezamos ese proyecto. Solo queríamos dejar todo atrás y empezar una nueva vida. Ahora estamos sembrando café y estamos a punto de exportar. Con el apoyo del sector privado, las personas desmovilizadas participan en proyectos productivos que benefician a sus familias y a sus comunidades. La reintegración nos transforma la vida. Hijo, vaya cuénteles que su trabajo es muy importante para el campo. Pero vaya, hijo, dígales. Leo, ve y dile que Colombia es nuestra causa, la misma de ellos. Con mucho ánimo. Que gracias a ellos yo puedo recorrer carreteras tranquilamente sin ningún problema. Dígale que gracias a ellos que hay más paz y tranquilidad. Vaya, dígale. Cuénteles que nuestro país avanza y crece. Vaya. Guata, corre, guata. Dígale que son de la familia, que lo llevamos en el corazón. Dígale que su trabajo es de paciencia y constancia y por eso se lo agradezco. Vaya, dígale. Gracias. Mi teniente, Colombia nos manda a decir que muchas gracias. ¿Me escucharon? Que muchas gracias. Avanzar. 46 millones de latidos, una sola causa. Colombia, Ejército Nacional. Vive un país de fantasía y alegres corazones, de magia e ilusiones, de paisaje y poesía. Vive Colombia, el país que llevas en el corazón. Vive momentos de alegría, aventuras fascinantes, viaja a lugares alucinantes con la gente más bonita. Vive Colombia. Vive Colombia, el país que llevas en el corazón. Continuamos con Urna de Cristal. Participa, la urna está abierta. Con la urna abierta, el ejercicio de gobierno puede ser transparente y eficiente. Sus inquietudes y propuestas por todos los medios, Facebook, Twitter, correo electrónico y llamadas, contribuyen con la participación ciudadana.
En esa participación ciudadana y de los diferentes sectores de la economía, se ha señalado en los últimos años un punto débil para la implementación de los tratados de libre comercio y es el de la movilización de las mercancías por las vías nacionales. Frente a este tema de infraestructura, el ministro de Transporte Germán Cardona nos cuenta los retos. Indiscutiblemente el TLC nos va a obligar a ser mucho más eficientes, a ser más competitivos. Por ejemplo, ya acabamos de expedir con el apoyo del presidente Santos un decreto para levantar la restricción de banderas, para que puedan entrar dragas de extranjeras y sobre todo Estados Unidos y otros países a hacer esos trabajos en Colombia, y elementos como esos van a bajar mucho los costos en la infraestructura. La Cámara Colombiana de la Infraestructura es una asociación gremial empresarial que promueve el desarrollo socioeconómico a través de una infraestructura moderna y eficiente que permanentemente está dialogando con el gobierno frente a las políticas públicas del sector. Su presidente es Juan Martín Caicedo Ferrer. Bueno, el país sabe que hay un rezago histórico en materia de infraestructura. Yo creo que todos hemos compartido, el gobierno, los académicos, los empresarios, la tesis de que el beneficio, dijéramos, el valor agregado que va a obtener la infraestructura del desarrollo de los tratados de libre comercio y especialmente el de los Estados Unidos, es que ya no hay disculpa para hacer lo que no hicimos en años anteriores. De alguna manera los sectores más beneficiados van a ser el aparato productivo, los comerciantes, en fin, los importadores, los exportadores, los consumidores que van a poder adquirir unos artículos mucho más baratos que los que consumían en el pasado, pero desde el punto de vista de la infraestructura, reitero, lo más importante es que el TLC obliga a este sector a poner al día los corredores que nos llevan a los puertos, los aeropuertos, los puertos, los ferrocarriles y la navegación por río, que van a ser fundamentales para la competitividad y para que estos TLC puedan ser exitosos. Conectar los centros de producción con los puertos de embarque es una tarea prioritaria del Gobierno Nacional, como lo expresa el ministro de Transporte Germán Cardona. El reto del sector infraestructura puede ser el más grande que tiene el país de cara al TLC, porque si bien es cierto hay un atraso evidente en infraestructura en Colombia, sobre todo desde el punto de vista vial, no nos podemos sentar a llorar sobre la leche derramada. Por el contrario, lo que tenemos que hacer es lo que hizo, por ejemplo, España hace 20 años cuando entró a la Comunidad Europea. Este país simplemente se dedicó a desarrollar su infraestructura y eso es lo que estamos haciendo en Colombia. Acabamos de firmar contratos por un paquete de 3.6 billones de pesos para infraestructura vial, y ahora estamos estructurando proyectos por más de 30 billones de pesos. A eso sumémosle la creación de la Agencia Nacional de Infraestructura y de la Ley de Asociaciones Público-Privadas. Y está el diálogo entre Estado y el sector privado para que, como lo dijo el presidente al comienzo de esta Urna de Cristal TV, se pueda trabajar todos juntos, unidos para hacer que nuestro país sea cada vez más competitivo y generar bienestar a los colombianos. Hemos coincidido con el gobierno en algo que es bien interesante. En materia de puertos, yo creo que vamos a dar una sorpresa. En los últimos años, los 4 o 5 puertos marítimos más importantes han hecho inversiones cercanas a los $1.000 millones que les permiten gradualmente acomodarse al desarrollo y al empuje que les van a exigir los tratados de libre comercio y especialmente el de los Estados Unidos. En aeropuertos, creo que vamos a dar una sorpresa. Tal vez el sector más demorado, el sector, dijéramos, con más rezago, es el de las vías que conducen de Bogotá a Buenaventura y de Bogotá a la costa Caribe. Hay unos contratos, pero estos contratos, dijéramos, en su ejecución se toman un tiempo. Mientras tanto, lo más urgente, y también ahí hay una coincidencia con el gobierno, es recuperar integralmente al río Magdalena para poder mover la mercancía por el río y recuperar rápidamente el ferrocarril central para que podamos también mover la mercancía por el ferrocarril central mientras, repito, se terminan los contratos de las carreteras que nos llevan al puerto de Buenaventura y a los puertos del Caribe. En la primera etapa de la implementación del TLC se esperan 300.000 puestos de trabajo nuevos y en 5 años $500.000. Para el Ministerio de Trabajo hay muchos beneficios con el tratado. Bueno, el primero y el más importante es la decisión del señor presidente Juan Manuel Santos de revivir el Ministerio del Trabajo. Con los trabajadores van a tener una herramienta
para promover el diálogo social y sobre todo para proteger sus derechos. El segundo lugar, la lucha contra la impunidad. Este gobierno ha logrado pasar de 2 sentencias condenatorias que había hasta el año 2000 a más de 580 que se han producido y, sumado eso, a la protección de los líderes sindicales. Este año invertimos más de 110 millones de dólares y protegemos a más de 1.400 líderes sindicales. También es importante señalar que con la entrada en vigencia del TLC, la formalización laboral es una prioridad del gobierno Santos. Se han logrado más de 300.000 empleos en este momento y adicionalmente se lucha frontalmente contra la intermediación laboral irregular. La Confederación General de Trabajadores CGT es una de las organizaciones sindicales más grandes del país. Su misión es defender la clase trabajadora y los intereses de la nación. Su presidente, Julio Roberto Gómez, también participó en este especial de Urna de Cristal TV sobre el TLC. Bueno, para el movimiento sindical, nosotros tenemos campesinos, trabajadores de las industrias, trabajadores del sector público, de los diferentes sectores de la economía y del aparato productivo. Hay una falla de origen en el Tratado de Libre Comercio, y es que no ha contemplado las asimetrías que hay entre la economía del país más poderoso del mundo frente a un país en vía de desarrollo como el nuestro. Sin embargo, esto puede ser una oportunidad importante para el país siempre y cuando se tomen las medidas encaminadas a proteger el aparato productivo nacional, a proteger el empleo y a generar verdaderas políticas de desarrollo para nuestro país. Uno no puede cerrarse, es decir, la economía está mundializada, está globalizada. El problema es cómo nos preparamos nosotros precisamente para enfrentar este nuevo reto de un tratado de libre comercio. Se espera que este tratado de libre comercio con Estados Unidos establezca relaciones de intercambio justo entre ambos países. Estos son los retos que se plantea desde el Ministerio de Trabajo. Tenemos 3 muy importantes retos. El primero, fortalecer el sistema de inspección, vigilancia y control. Vamos a aumentar casi que en 500 inspectores para que los trabajadores se sientan tranquilos y por supuesto para que los empleadores tengan acceso a información. De esa manera no se violen los derechos laborales. Segundo, espacios de diálogo. Tenemos la Comisión de Concertación Nacional, pero además 34 comisiones regionales en los departamentos del país que van a permitir resolver conflictos entre empleadores y por supuesto entre trabajadores. Y tercero, tal vez la más importante, vamos a lograr que el Ministerio del Trabajo tenga un servicio de atención a todos los ciudadanos para demostrar que es posible consultar con respuestas rápidas, concretas y seguras. Y estos son los retos desde la mirada de los trabajadores. Bueno, hay tratados de libre comercio hoy con Estados Unidos, con Canadá, un tratado de libre comercio con Corea, vienen acuerdos comerciales con la Unión Europea. ¿Cuál es el reto del país? Desarrollar su infraestructura vial, reactivar la marina mercante, reactivar los ferrocarriles nacionales de Colombia, modernizar los aeropuertos, modernizar los puertos y prepararnos para el intercambio comercial con el resto del mundo. Nosotros no nos podemos ni encerrar ni nos podemos cerrar, pero necesariamente tenemos que apuntar al desarrollo de políticas que realmente nos coloquen en las mejores condiciones para competir con el resto del mundo. Esto tendría que generar empleo, tendría que generar mayor bienestar. Colombia necesita que los recursos de la minería, del petróleo, irriguen hacia el conjunto de la sociedad colombiana. De tal manera que el problema que ha tenido serio este país es que llevamos 10 años discutiendo si tratados de libre comercio sí o no, pero el país no se preparó. Y ahí está uno de los talones de Aquiles que nosotros tenemos para enfrentar la competencia internacional. Ahora toca tomar previsiones, toca tomar medidas, el país tiene con qué. Llegamos al 1.000.000 de barriles diarios de petróleo, no podemos seguir teniendo uno de los combustibles más caros del mundo en condiciones absolutamente inaceptables. La riqueza minera está a flor de tierra y bueno, necesitamos que esto llegue a la mayoría de la población colombiana,
Así se prepara un país para enfrentar un tratado de libre comercio. Durante 6 años, desde el 2006, cuando se cerraron formalmente las negociaciones con Estados Unidos, Colombia recorrió un camino difícil para alcanzar la aprobación de un tratado que le abre las puertas al mundo. El 15 de mayo será recordado en la historia económica del país como el comienzo de una nueva etapa. Pero que sea el zar de los acuerdos, el doctor Hernando José Gómez, el que cierra el programa con las historias de lo difícil que fueron estas negociaciones y lo satisfactorio de su resultado. La verdad, lo más duro no fue la negociación, fue lograr los consensos internos. Es que hay que recordar que en el proceso de negociación lo primero que yo tenía que hacer era lograr un consenso al interior del gobierno, y que a veces ese consenso al interior del gobierno, especialmente en esa época con el Ministerio de Protección Social y el Ministerio de Agricultura, era lo más, posiblemente eran los elementos y los puntos más difíciles de hacer. Luego teníamos que lograr un consenso con el sector privado, unas consultas con el sector privado, con la sociedad civil, teníamos que hacer una pedagogía. Y luego teníamos, como estábamos negociando al mismo tiempo, en conjunto con Perú y Ecuador, nos tocaba llegar a hacer un consenso con Ecuador y Perú para llevar una posición unificada hacia las mesas de negociación. Y finalmente llegamos a negociar con los Estados Unidos. Entonces, todo ese proceso hace que la negociación fuera muy desgastadora. Yo iniciaba los días al alba con reuniones con los periodistas, luego tenía reuniones con mi equipo para dar instrucciones para el día, luego teníamos todo el día la negociación, terminábamos 7, 8 de la noche, luego salíamos a las 8 de la noche para reunirnos con el cuarto al lado, para informarlos. Normalmente también teníamos un grupo importante de congresistas que nos acompañaban, que también teníamos que ir a informarles, y después teníamos que hacer con mi equipo una evaluación de lo que había pasado durante el día. Entonces eran días que normalmente empezaban antes de las 7 de la mañana y terminaban hacia la medianoche, y en los últimos días de la negociación eran días donde dormíamos 2 horas diarias durante semanas enteras. Entonces, evidentemente fue un esfuerzo muy grande, pero nos causa mucha alegría, la verdad, porque el resultado es muy equilibrado, muy favorable para Colombia, y la verdad nosotros esperamos que con esto nos vamos a generar en los próximos 5 años 500.000 empleos, y vamos realmente a poder con este tratado ayudar a sacar 1.2 millones de personas, de colombianos, de la pobreza. Gracias, doctor Gómez, y gracias a ustedes por participar en este espacio para el diálogo y el encuentro de muchas iniciativas que nos lleven hacia la prosperidad democrática. Los esperamos la próxima semana en esta Urna de Cristal TV. Urna de Cristal.